Hay una frase en el material que hemos estado revisando que se queda grabada, ¿eh? Uf, sí. No eres lo que te pasó, eres la historia que te cuentas. Es potentísima. Hoy vamos a sumergirnos precisamente en esa idea. Tenemos delante el guión de un podcast de psicología y coaching y la misión es desentrañar qué es eso de la narrativa personal. Mm, O sea, cómo esa historia que nos susurramos acaba moldeando lo que somos, lo que sentimos y lo que hacemos. claro. Y el material arranca con una pregunta que es casi un desafío. Nos dice, oye, ¿y si esa frase tan categórica, yo soy así, Que la usamos constantemente. no fuera una verdad inmutable, sino el estribillo de una historia que hemos aprendido a repetir hasta creárnosla? Es un desafío total, sí, porque lo que propone este material es un cambio de paradigma. Totalmente. Nos pide que dejemos de vernos como una escultura ya terminada, con una personalidad fija, y empecemos a vernos como como un proceso en construcción. Me gusta esa idea de proceso. Es que choca de frente con la creencia popular de un yo estático, ¿sabes? Sugiere que no somos meros personajes a los que les pasan cosas, sino que somos los narradores. Los narradores activos. Exacto. Los que elegimos el tono, el enfoque y, bueno, hasta cierto punto, el desenlace de nuestra propia historia. Vale, vamos a desgranar esto porque suena muy potente, pero puede ser un poco abstracto. El concepto clave del guión es el de narrativa personal. Y según la fuente, esta historia no sale de la nada. Se va tejiendo con hilos muy diversos. Claro. Nuestras experiencias, por supuesto, pero también todos los mensajes que hemos ido absorbiendo. Desde pequeños, ¿no? Desde pequeños. Las palabras de la familia, las notas de la escuela, los ideales de la cultura. Es como si nuestro guión interno estuviera lleno de frases escritas por otros. Exacto. Y ahí el material introduce un matiz que es fundamental. Esta narrativa no es una mentira. Ah, eso es importante. No es que nos inventemos nuestra vida, pero tampoco es la realidad con mayúsculas. Es una interpretación de esa realidad. Una versión. Una versión. La fuente insiste en que la pregunta importante no es si la historia es verdadera o falsa, porque siempre tiene algo de ambas. La pregunta funcional, la que de verdad importa, es ¿esta historia que me estoy contando hoy me potencia o me limita? ¿Me abre puertas o me las cierra? Justo. Esa es la cuestión. Y para que no se quede solo en teoría, el guión nos da un ejemplo muy claro, casi dolorosamente familiar. Sí, el del adolescente. Plantea el caso de un adolescente que se repite como un mantra. Soy malo para estudiar. Uf. El material recalca que esa frase no es un dato objetivo. No es como decir mido 1,75. Es una conclusión que él ha sacado a partir de, pues no sé, suspensos, dificultades pasadas. Es su interpretación del fracaso. Exacto, su interpretación. Y esa interpretación, como decíamos antes, no nace en el vacío. El guión añade otra capa. El entorno. Claro, pone el ejemplo de un padre que, probablemente frustrado y sin saber cómo ayudar, le dice a su hijo, «Es que eres flojo, vaya». Y aquí la fuente describe un mecanismo psicológico casi perverso. La etiqueta externa, si se repite lo suficiente, deja de ser una opinión de fuera y se convierte Se convierte en la voz interna del chaval. en la voz interna. La interioriza, la hace suya. Y al hacerlo, está echando cemento sobre esa narrativa que le limita. Pero a ver, es un proceso tan pasivo. Me cuesta creer que alguien simplemente acepte una etiqueta como flojo sin más. El material explora por qué algunas se nos pegan y otras no. Es una pregunta excelente, porque va al núcleo del asunto. No lo describe como un proceso pasivo, sino como uno seductor. Seductor. ¿En qué sentido? A veces, estas etiquetas, aunque sean negativas, nos dan una extraña sensación de certeza, de identidad. Ah, Ser malo para estudiar es una identidad clara, explica por qué suspendo, me justifica ante mí mismo y ante los demás. Aferrarse a esa historia, por limitante que sea, puede ser más cómodo que enfrentarse a la incertidumbre de intentar cambiar y no saber si lo conseguirás. es un refugio. Es un refugio doloroso, pero un refugio al fin y al cabo. Es que todos hemos estado ahí, en una escala menor quizás. Te sale mal una receta una vez y ya decretas. Soy un desastre en la cocina. Totalmente. Y la próxima vez que te pones a cocinar, ya vas con ese miedo, con esa tensión, casi esperando que algo se queme para poder decir, ¿ves? ¿Ya lo sabía yo? Confirmamos nuestra propia profecía. Has usado la palabra clave, profecía autocumplida. Es el primer gran concepto que el guión pone sobre la mesa. El lenguaje no solo describe la realidad, La crea. la crea. Si mi narrativa interna es «soy malo estudiando», mi comportamiento se va a alinear con eso. Estudiaré con desgana, me rendiré al primer obstáculo.
Y los resultados, claro, previsiblemente malos, van a confirmar tu creencia inicial. Es un círculo vicioso perfecto. La narrativa alimenta la acción y la acción refuerza la narrativa. Exacto. Entiendo. Entonces, el problema es la propia naturaleza de esa frase. Soy malo, soy flojo. Es una sentencia. Totalmente. Y de hecho, ese acto de sentenciar algo sobre nosotros es lo que el material identifica como el problema central. Nos ponemos una etiqueta. Como una pegatina en la frente. Tal cual. Flojo, tímida, despistado. Y el argumento de la fuente es que la vida no funciona con etiquetas estáticas, sino con procesos dinámicos. Hay una frase en el guión que lo resume de maravilla. ¿Cuál? En coaching no hablamos de defectos, hablamos de procesos en construcción. No eres flojo. Quizás estás en un proceso de aprender a organizarte o estás desarrollando hábitos de estudio. La diferencia es abismal. Claro. Porque una te define y te encierra, y la otra describe una situación actual que por definición puede cambiar. Es una puerta que se abre en lugar de un muro. Justo. Suena bien en la teoría, pero parece increíblemente difícil de poner en práctica. Cambiar una historia que llevas contándote 20 años no es como cambiar de camisa. El material reconoce esa dificultad. Lo reconoce plenamente. No lo presenta como un interruptor de on-off, sino como un músculo que se entrena. Vale. Y aquí es donde nos da la herramienta más potente. Nos pide que miremos nuestra historia interna y la clasifiquemos en una de dos categorías. A ver, La pregunta ¿es una historia de punto final o una historia de puntos suspensivos? ostras, qué buena metáfora. Es muy visual, ¿verdad? La narrativa limitante es un punto final. Soy malo para esto. Fin, no hay más que hacer. Se acabó. La narrativa expansiva, en cambio, son puntos suspensivos. Estoy aprendiendo a mejorar en esto. Esta vez no me ha salido, pero voy a probar de otra manera. Fíjate que no niega la dificultad. No la niega en absoluto, ni el fracaso presente, pero abre la puerta al futuro. Ese simple cambio de puntuación en nuestro relato interno, dice la fuente, lo cambia todo. Me gusta mucho. Y de hecho la fuente no se queda ahí. Propone un ejercicio práctico, una especie de autoobservación guiada. Son 3 preguntas muy directas. La primera es, ¿qué historia te cuentas cuando algo no sale como esperabas? Ese es el momento de la verdad, ¿no? Cuando fallamos, en la intimidad, cuando nadie nos oye, ¿qué nos decimos? ¿Cuál es ese guión automático que salta? Es el primer paso, claro. No puedes reescribir una historia si no eres consciente de que la estás contando. Evidentemente. La segunda pregunta va un paso más allá. ¿Esa historia que te cuentas te ayuda a crecer o te deja estancado? Es una pregunta incómoda. Muy incómoda, porque a veces, como decías antes, esas historias nos dan una falsa seguridad. Es que a veces la historia de no sirvo para esto nos protege del dolor de un nuevo fracaso. Si no lo intento, no puedo volver a fallar. Es un mecanismo de defensa en el fondo. Sí, y reconocer que la historia nos estanca es también reconocer que nos estamos autosaboteando, y eso duele. Y ahí viene la tercera pregunta, que ya es un paso hacia la acción. ¿Cómo sería una versión más amable, útil y realista de ese mismo relato? A ver, prueba con tu ejemplo de antes. Vale, el de la cocina. La situación. Se me ha quemado la cena. La historia de punto final es: soy un desastre en la cocina, no sirvo para esto. Perfecta narrativa limitante. ¿Cuál sería la de puntos suspensivos? Pues, aplicando la tercera pregunta, una versión más amable y realista podría ser: vale, me he despistado y se me ha quemado. Estoy aprendiendo a controlar los tiempos y la temperatura. La próxima vez pondré un temporizador. Ahí está. No niego el hecho, la cena está quemada, pero la historia que me cuento sobre el hecho es completamente diferente. Te enfocas en el aprendizaje, no en el juicio sobre tu identidad. Exacto. Has dado en el clavo. Y eso demuestra el propósito del ejercicio, que según el material no es un simple ejercicio de pensamiento positivo naif. No se trata de decir, mi cena quemada es maravillosa. Claro, sería absurdo. Se trata de un acto de consciencia y reencuadre. Es separar el hecho, la cena se ha quemado, de la narrativa, soy un desastre. El hecho es inamovible, pero la narrativa es flexible. Es como encender la luz en una habitación. Esa es la idea. De repente ves que puedes mover los muebles de sitio. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué significa todo esto? La idea final del material es que cambiar la narrativa no es negar el dolor o los fracasos. Y me gustaría citar una frase del guión porque me parece potentísima. Adelante. Dice,
Significa dejar de vivir prisioneros de una sola versión de nuestra historia. Es aceptar que lo que pasó, pasó, pero que la interpretación de lo que pasó, el significado que le damos, eso sí que está en nuestras manos. Absolutamente. Y para mí, el gran para qué de todo este análisis es la cadena de causa y efecto que la fuente propone al final. Ah, la reacción en cadena. Esa es la reacción en cadena que hemos estado rastreando todo este tiempo. No es algo que se quede en la cabeza. No, se traduce en acciones concretas. Precisamente. Lo fascinante es la secuencia que plantea el material, que es casi una fórmula. Dice, cuando cambia la forma en que nos narramos, cambia la emoción que sentimos. Ujú. Y cuando cambia la emoción, cambia la acción que tomamos. Bingo. Es la conexión directa entre el mundo interno del relato y el mundo externo del comportamiento. En el caso del adolescente. Pues si cambia la historia, soy flojo, punto final, por estoy aprendiendo a ser más constante, puntos suspensivos, la emoción cambia. Pasa de la resignación y la vergüenza a quizás la curiosidad o el desafío. Y desde la curiosidad es mucho más probable que se siente estudiar, que pruebe una técnica nueva o que pida ayuda. Claro. Desde la resignación, lo más probable es que encienda la videoconsola. La acción es una consecuencia directa. Exactamente. La narrativa no es el final del camino, es el punto de partida que condiciona todo lo que sigue. Al cambiar el relato interno, no solo te sientes mejor, sino que cambias radicalmente el potencial de tus acciones futuras. Dejas de ser una víctima de tu supuesta forma de ser para convertirte en el arquitecto de tu proceso. Justo esa es la idea. En resumen, el viaje que hemos hecho hoy, guiados por este material, nos ha llevado desde esa idea tan arraigada del yo soy así, hasta la visión de nosotros mismos como narradores activos. Hemos visto cómo se construyen esas historias y, lo más crucial, cómo el lenguaje que usamos puede ser nuestra mayor jaula o nuestra herramienta más liberadora. Y esto nos deja con una reflexión final para seguir pensando. El material deja muy claro que estas narrativas se forman a partir de los mensajes de la familia, la escuela, la cultura. Sí, que no las escribimos solos. No, nuestras primeras historias fueron coescritas con nuestro entorno. Y esto plantea una pregunta importante. Si esas historias fundacionales fueron un trabajo en equipo, ¿hasta qué punto la tarea de reescribir nuestra historia es un acto puramente individual, un monólogo interior, o es en realidad un diálogo continuo que necesitamos tener con el mundo que nos rodea para que ese cambio sea real y sostenible?